Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Encantado de encontraros y de que nos encontremos un viernes por la tarde aquí. Un plan único, viernes por la tarde de filosofía. Así que, bueno, voy a decir dos palabras simplemente para presentar un poco el acto y a los miembros de la mesa. Y nada, para que podamos abrir este encuentro tan particular que tuvo sus inicios hace 2 años largos, en otro espacio, pero también en este centro universitario, que fue un seminario de filosofía que tuvimos el gusto de disfrutar con Francisco Pereña. En aquel momento, ¿no?, tuvimos la oportunidad de juntarnos y aceptar su invitación a hablar sobre elementos relacionados con el fracaso moral de la humanidad y bueno, fruto de ese recorrido está el libro que hoy vamos a presentar o que conocéis y del que vamos a hablar. Así que, bueno, es como un fin de ciclo y también una oportunidad que para nosotros nos hace especial ilusión, ¿no?, poder estar aquí otra vez con Francisco y poder compartir diálogo y aprendizaje con sus enseñanzas, que como sabéis son muchas. Así que, bueno, la idea del encuentro de hoy pretendía ser una presentación de un libro, si no fuera porque Francisco dice que él no presenta nada, sino que prefiere hablar de lo que ha escrito más que venir a contárnoslo, porque ya está escrito, ¿no? Así que, bueno, pues aprovechando esa sugerencia o a partir de esa sugerencia entendimos que sería un buen título que fuera pues este encuentro para conversar con sus aportaciones en este último libro, ¿no? Bueno, como sabéis, este último libro debe ser el número 15, si no recuerdo mal, del conjunto de ensayos publicados en formato libro que tiene Francisco, junto con otros, ¿no?, decenas de artículos que tiene publicados en otros soportes, ¿no?, también en revistas científicas y en artículos en prensa. Así que, bueno, hemos aprovechado también la ocasión para invitar a los miembros de la editorial que ha publicado la mayor parte de su obra, que es Síntesis, y con el objeto también de que el que quiera completar su colección de libros de Francisco pues tenga ocasión de tenerlos disponibles. Así que tenemos ahí fuera, ¿no?, como habéis visto, pues un pequeño stand para los que quiera consultar o conocer otra parte de la obra, ¿no?, que se completa con este último libro. Por lo demás, hoy la idea de este espacio es que podamos, pues eso, compartir algunas reflexiones y entiendo que poder preguntar a Francisco algunas cuestiones relacionadas con lo que le llevó a traer y a crear este libro o lo que ha reflejado en él. Para abrir ese espacio contamos también con la presencia de Antonio Gómez Ramos. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para venir también pues a acompañarnos en este momento. Él es profesor de filosofía en la Universidad Carlos III y bueno, pues es muy conocedor de la obra de Francisco, entiendo que particularmente esta, y bueno, la idea es que podamos escuchar también su valoración y su presentación del libro, y a partir de ahí pues abriremos un turno de preguntas que confiamos que nos permita pensar y aprender, ¿no?, de lo que nos ha traído Francisco con esta última publicación. Así que sin más dilación, pues le doy la palabra a Antonio y empezamos con ello. Antonio, muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, Alejandro. Tampoco voy a presentar yo nada en especial, menos en el libro. Empiezo por darles gracias por estar aquí. Esta ocasión para mí un poco, no sé si anómala, inesperada, pintoresca. A estas alturas, Francisco, creo que ya después de una comunicación de muchos años en los dos sentidos, pues creo que ya somos amigos, ¿no? Es una forma de llamar esta relación y una amistad que para mí ha conllevado pues también seguir de cerca y leyendo lo que iba publicando, pues, y todas sus obras, y en concreto esta porque es un libro, no sé si de filosofía, has dicho sobre filosofía, y es de filosofía, pero no sé cuáles son aquí los límites, los bordes, los perfiles de la filosofía, ¿no? Esa es una de las cosas que tendríamos que hablar
todavía hoy, ¿no? En qué medida eres filósofo o otra cosa, ¿no? Pero en todo caso es un libro que da para muchas reflexiones, para muchas preguntas, para filosofar, pues. Así que mi idea, ya digo, más que presentar el libro, contarlo, que está para leerlo, es hacer unas reflexiones a partir de las mismas preguntas que a mí se me iban suscitando, se me han suscitado en la lectura, incluso en conversaciones con él posteriores a la publicación del libro, y son preguntas que nacen de la incomodidad que inevitablemente dejar en el libro. No es un libro optimista, como se puede ver por el título, no es un libro consolador, no es un libro del que uno salga con ganas de predicarlo al resto del mundo. Tampoco es un libro al que uno asienta diciendo esto es la verdad. Es como cuando uno lee. Sí, recuerdo ahora que alguien leyendo a Schopenhauer, cuando acabó El mundo como voluntario y presentación, dijo esto es la verdad, así, sí, ya está, ¿no? Y como se hubiera contado por fin la verdad. Aquí sale Schopenhauer. No es un libro que uno acabe diciendo esto es la verdad, aquí hemos acabado, pero desde luego hay un fondo indudable de verdad, de contacto con la realidad del mundo, con la realidad humana, que por un lado no se puede negar, que es ese fracaso moral que tendremos que intentar perfilar en la conversación de hoy, pero tiene algo de inaceptable, es tan inaceptable que uno no puede decir eso es la verdad, ¿no? Y esta es la inquietud y la incomodidad que inevitablemente deja este libro. Es un libro que lee a filósofos, que los lee de una manera particular, que elige a 4 filósofos. Es interesante, y esto lo lanzo ya, que hay 4 filósofos protagonistas: Platón, Kant, Schopenhauer y Wittgenstein, y hay bastantes personajes secundarios que pululan por el libro y que uno intuye siempre que son más cercanos a Francisco que Platón, que Kant, que Schopenhauer, que Wittgenstein, porque yo creo que los 4 dice que me dejan acompañarles, me dan ideas para seguir pensando, para seguir hablando, seguir escribiendo, y por eso hacer un enfrentamiento cara a cara con ellos, se faja con ellos, se faja con ellos de una manera muy poco ortodoxa para quien viene de la filosofía académica. Si yo discutir este libro con algunos de mis colegas y discutir ideas, pues sospecho que hay lecturas de Kant, desde luego de Wittgenstein, que no las aceptaría, ¿no? Es una manera de escribir que está menos preocupada por lanzar mucha literatura secundaria que vaya soportando, sosteniendo interpretaciones, y mucho más con el enfrentamiento directo con el texto y con una escucha particular. Esta idea de la escucha a mí me parece de lo más interesante, la forma de leer y de escribir que tiene Francisco, y a eso yo digo, ¿no? Pero decía que aparte de los 4 protagonistas hay varios personajes secundarios que uno piensa que son los cercanos a él, ¿no? Me refiero a Kafka, a Pauchet, a Simone Weil, a autores que son los que siempre han estado pululando también por el resto de su obra, y que, bueno, si tuviera que hacer una valoración de los personajes, al final, quién te ha caído bien, quién te ha caído mal, esto que es la razón de la película, uno diría que los 4 protagonistas, quizá Wittgenstein no, pero los otros eran un poco, no los malos, pero un poco impostores, ¿no? Mientras que los buenos, los santos, casi los santos, son nosotros, estos menores a los que me estaba refiriendo, este Pauchet, este Kafka, Robert Walser, también una serie de elementos menos insertados socialmente. La palabra insertar es importante aquí, menos encajados, menos en la jerarquía social, más marginales, pero que también por eso habían tocado más verdad y más realidad. Y leyendo a Francisco uno aprende mucho a escucharles a estos autores, como digo, menores e imprescindibles. Yo creo que son los que sostienen la escucha de Francisco y las preguntas que él va haciendo a los 4 protagonistas. Y los 4 protagonistas, yo creo que por un lado tienen algo de impostores, en el sentido de que, bueno, dicen que acompañan, han captado cuál es esta realidad amarga de la existencia humana, y sobre todo de la existencia humana social, de lo social,
pero a la vez porque no ha captado también sabemos que biográficamente todos ellos en su propia obra encuentran subterfugios con los cuales ir escapándose de esa amarga salida, de ese amargo descubrimiento. Supongo que eso lo del juego es importante en el trabajo de Francisco. Bueno, varias ideas más. Empezaría por, me refería antes, ¿esto es algo de filosofía o no? Casi es una pregunta que lanzo ahora y que tendré que contestar luego, que creo que en el libro en algún momento la deja caer. Escribe el libro como filósofo, como psicoanalista, como otra cosa, como clínico. A mí me da por pensar que si él se tuviera que definir sería soy un clínico. Clínico casi en el sentido originario que tenían los filósofos helenísticos, los epicuros y los Diógenes, más que desde luego como un filósofo académico, es eso. Pero lo interesante aquí es de qué manera varias veces en el libro él junta al filósofo y al clínico, ¿no? Por lo que tienen, por un lado, de estar situados fuera del orden colectivo, que es una de las palabras clave en el libro, de estar fuera de la comunidad, de atravesarse ahí, estar mirando demasiado de cerca la realidad como para poder acomodarse en lo que la comunidad de los seres humanos se construye para soportar la vida más o menos de un modo falso muchas veces, ¿no? Pero si es filósofo, si es un clínico, cómo se ve él o cómo lo ven aquí, aparte de esta semejanza que hay entre ellos, creo que es importante. Y por eso es un libro de filosofía, pero es un libro no voy a decir de psicoanálisis, porque es aquí, y eres psicoanalista, ¿no? Pero también hay distancia con respecto al psicoanálisis, ¿no? Wittgenstein decía que Freud tiene algo que decir, aunque se equivoca a menudo, y es interesante escuchar lo que tiene que decir, incluso sus errores, ¿no? Y aquí hay toda una tradición de psicoanálisis que está, desde luego, plasmada en una elaboración muy particular de la obra de Francisco, y que a la vez es consciente de cuánto se equivocó Freud, de cuánto se ha equivocado el psicoanálisis y de cuánto se puede sacar todavía de esos errores, ¿no? Errores del psicoanálisis, errores de Freud, errores de los filósofos, también de estos cuatro protagonistas, un poco impostores, digo, pero que supongo que tienen que ver con el fracaso moral de la humanidad. Respecto al fracaso moral, que es el título del libro, y que es ya una expresión, encuentro muy afortunada, yo casi a veces la repito en clases, en discusiones, casi me sale, ¿no? Automáticamente, ¿no? A estas alturas, con la guerra así por medio, parece que sí que hay un fracaso moral, ¿no? Que yo entiendo, supongo que discutiendo, hablando de nosotros, lo entendemos mejor. Pero entiendo que el fracaso moral es que sabiendo por dónde queda el bien, se sigue haciendo el mal. Desde Platón, desde que se supo, Platón, Sócrates por lo menos, desde que en la tradición de la cultura occidental sabemos qué es lo moral. Sin embargo, se ha insistido siempre en volver a la guía del mal o a la guía del daño, ¿no? Para decirlo más claramente, de buen daño, ¿no? A estas alturas, con los problemas que tenemos en el mundo actualmente, de todo tipo, desde desigualdades hasta la catástrofe ecológica, pues están enredados en esa guerra como estamos, o nos hacen estar por unos lados y otros, pues eso solo se puede llamar fracaso moral, no es otra cosa, ¿no? Y supongo que el libro es sobre todo una indagación en el fracaso moral, ¿no? Cómo hay que entender que la humanidad fracasa una y otra vez, no puede salir del fracaso. El fracaso, pues, es un fracaso colectivo, es un fracaso de la humanidad. Y aquí va otra pregunta que habría que lanzarse, ¿no? El fracaso de la humanidad, fracasan los individuos, es un fracaso de la sociedad, es cuestión de la política. Hay una desconfianza enorme, desconfianza, no rechazo directo de la política, de cualquier orden político, orden colectivo, se dice siempre en el libro. El orden colectivo puede ser muchas cosas, puede ser la sociedad como política, puede ser la familia, será el partido, será el club, será la pandilla, será cualquier cosa. Pero lo que parece que destila el libro desde el principio es que en cuanto
dos o más seres humanos se juntan, no habrá un fracaso moral. Y si es para hacer política y poner leyes, el fracaso será todavía más profundo y más dañino. Con lo cual tenemos aquí una tensión muy fuerte entre el inevitable fracaso que va ligado al colectivo, y es un fracaso que se articula sobre la falsedad, sobre los engaños, sobre la mentira, sobre la hipocresía social, y por otro lado lo que realmente le tiene que interesar al clínico y al psicoanalista, que es el sujeto individual, ¿no? Cada individuo que forma parte de ese fracaso, que forma parte de ese hombre colectivo, y que no es el individuo libre, racional, transparente, a sí mismo, autónomo, y todas estas cosas son las que se ha construido toda la filosofía moderna y la teoría política moderna. Es un ser dividido, desamparado, angustiado, perdido desde el comienzo, ¿no? Y ahí por aquí esto a mí me parece una tensión muy interesante en el libro, muy valiosa, entre la amargura por el fracaso social de lo colectivo, una amargura que a veces se expresa como desprecio, incluso en el lenguaje tan contundente que tiene Francisco muchas veces, ¿no? El orden colectivo y sus mentiras, ¿no? Y los proliferarios que lo sostienen, pues la amargura por ese orden colectivo, y por otro lado la sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento del individuo que forma parte de ese orden, que lo construye, que también tiene que autoengañarse o falsificarse para estar en ese orden, para sostenerse, pero que no deja de sufrir. De manera que queda esta tensión, ya digo, entre el desprecio de lo colectivo, que le llevaría a ser un misántropo, pero no lo es, o por otro lado la sensibilidad enorme al sufrimiento humano, y el sufrimiento humano de cada individuo, la capacidad para escuchar al individuo que no sé si se puede llamar individuo, porque es más individuo que, como bien dice él, ¿no? El individuo, que una de las ideas que atraviesa el libro es que el sujeto no es el yo, que el sujeto no es su identidad, que el sujeto es una respuesta subjetiva al propio desamparo inicial que tenemos desde que estamos en este mundo, y que articula y atraviesa de una manera muy dolorosa siempre la biografía de cada cual, ¿no? Y esta escisión del sujeto y el yo, que al final es la escisión del sujeto y el ciudadano, del sujeto y todas sus máscaras con las que se va desenvolviendo por el mundo a lo largo de su vida, de las que no puede desprenderse sin perderse a sí mismo. Esta escisión es la que realmente está en el origen, primero de su interés por este sufrimiento, pero también al final del fracaso social, ¿no? Leyendo el libro y leyendo sus obras, luego de haber comentado con él, me acuerdo de sus versos de Antonio Camonella, ¿no? Nos despojamos de nosotros mismos al expulsar la falsedad. Nos despojamos de nosotros mismos al expulsar la falsedad. Me quito todas las vestimentas que me he ido puesto, que me servirían para el reconocimiento social, incluso para el autorreconocimiento ante mí mismo, y ya no soy yo mismo, ya estoy como el sujeto desamparado, dividido, y ni siquiera el sujeto que era, ¿no? Bueno, ahí está pues el meollo de la cuestión, el fracaso social, el fracaso colectivo, el fracaso político, que siempre va a estar ahí, y por otro lado el sufrimiento del sujeto, del individuo. No quería hablar mucho más, pero me queda lo más importante que decir. Lo más importante que decir es seguramente cómo describe finalmente ese fracaso, o esa falsedad social en la ley que regula, que organiza cualquier forma de organización de más de dos o de más de tres, desde luego la sociedad y la política, una ley que para él siempre es la ley del daño, la ley de la opresión, la ley de la falsedad, que hace que, esto es algo que a mí me preocupa particularmente, que nunca puedan coincidir el sujeto y el ciudadano, que el sujeto en su intimidad nunca pueda coincidir con el sujeto político, con el sujeto social, con el sujeto que está en interacción con sus congéneres, donde inevitablemente entra en un juego de falsedades. Y
Y la ley está para eso. Solo para eso, no, la ley es el daño para Francisco, no hay otra salida, y por eso la política va a serlo. Y por otro lado estaría la salida que él nos quiere sugerir, la salida que no es un remedio para nada, ni siquiera una receta, ¿no? Pero el otro concepto clave del libro, que sería de la deserción ante una sociedad, un orden colectivo. Vamos a dejar el concepto que utiliza, un orden colectivo que aboca a la mentira, al fracaso y al daño, a la guerra, a la crueldad y a la violencia, y sabiendo que forma parte de nuestra propia constitución subjetiva el dotarnos de identidades y de máscaras con las cuales participamos en ese orden colectivo, buscamos protección en él. Esta es la clave también, esta necesidad de buscar protección allí donde encima vamos a notar el daño a la vez que la protección. Esta es una de las formulaciones clave también en toda su obra, ¿no? Lo que él llama el fantasma sadomasoquista, ¿no? Esto de que los individuos solo puedan salir al mundo buscando protección y a la vez el daño, y entrando entonces en el juego de la ley. Bueno, ante eso parece que lo único que cabe es la deserción. Y el concepto clave, el concepto moral para Francisco es la deserción, es el desertar. Como dice con una frase preciosa de Milena Yesenska, la amiga de Kafka. No sé si tengo que presentarla como la amiga de Kafka, o simplemente Milena Yesenska, pero bueno, todavía es más famoso que Kafka que ella, no sabemos cuánto valía ella, y la frase es magnífica, lo que repite, sentarse al borde del camino y no ser ya soldado. Eso es desertar, ¿no? Dejar de marchar con el ejército, con el partido, con el grupo, con la pandilla, con la clique, con quien sea, y sentarse al borde del camino. Bueno, esto es desertar, y desertar es para él la única salida moral posible. Pero leyendo el libro yo le doy muchas vueltas a qué es la deserción, a si la deserción es posible, a cómo se puede desertar y cuándo, sobre todo porque sabemos que seguimos con nuestra falsedad a cuestas, que siempre formamos parte de un orden colectivo. Hay un momento de ello que uno se sienta al borde del camino, y esto puede ser una figura de muchas otras, ¿no? Yo no participo, no hago más lo que están haciendo los otros, me aparto, ¿no? Voy en la dirección contraria a veces, ¿no? La imagen que no aparece aquí, pero tengo muchos libros de Thomas Lerner, ¿no? Al menos me voy, ¿no? Me voy en la dirección contraria a nosotros, dejo de estar aquí, ¿no? Me levanto y adiós. Pero bueno, no es posible, uno puede desertar, pero sigue siendo, puede no votar, pero sigue siendo ciudadano, tiene que trabajar, tanto que trabaja, entra en un mundo laboral que nunca es inocente, sigue siendo padre, y siendo padre pues no puede desertar, está embarrado, empantanado hasta el final en un juego de protección y daño, de estar ayudando, salvando, guiando y a la vez provocando un daño que a la larga puede ser profundo. Bueno, entonces la posibilidad de la deserción es lo que... ¿En qué consiste la deserción? Es una de las cosas que me ha preocupado mucho leyendo el libro. Por si es posible desertar y por qué significa realmente desertar. Hay un momento discutiendo con Kant, y Kant es quizá aquí el más complicado, porque Schopenhauer es un pesimista, abogaría lo del fracaso moral de la humanidad, pero Schopenhauer uno diría que, aquí voy a decir entre paréntesis que yo soy más de Hegel, un filósofo que nunca sale por aquí en ningún caso, aunque Hegel yo creo que era muy consciente de cómo los humanos tienden a caer a la vez que inocentemente quizá o no creía en formarse orden colectivo, pero bueno, eso sería otra cosa. Pues Schopenhauer, que era amigo de Hegel, quiere decir que ha funcionado mucho como consolador para los desconsolados, ¿no? Para los pesimistas. Hay mucho pesimista que se ha consolado con Schopenhauer históricamente, ¿no? Sobre todo en el mundo burgués, ¿no? Uno se acuerda no me acuerdo ahora, del final de los Buddenbrook, ¿no?
el comerciante que ya está enfermo, se le acaba la vida, y entonces leyendo a Schopenhauer en el jardín le encuentra sentido a todo, ¿no? Hay una especie de consuelo final, ¿no? Por eso digo que Schopenhauer no tanto. Wittgenstein es casi un verdadero desertor, es un santo, es alguien que se va y no entra en nada, ¿no? Aunque la lectura de Wittgenstein es luego sí que es heterodoxa por parte de Francisco, ya que tiene un oído muy particular para el Wittgenstein, que escribe sus diarios en la guerra. Una guerra en la que fue soldado y no desertó, en la guerra en la que participó y pegó tiros. Pero escribió los diarios, y de esos diarios salió el tratado de los libros filosóficos, y ya hoy sabía cualquier guarda silencio, ¿no? Cualquier cosa de la que hable no hay manera de decir con el lenguaje y no es de decir científicamente lo que es una contingencia a la que no tenemos manera de controlar. Decía que Kant es el más complicado, y por eso quizá el más interesante, porque como dicen en algún momento, es quien más se ha percatado de la radical soledad y desamparo humano, y a la vez quien, como sabemos, construye un sistema filosófico sofisticadísimo que a la vez debería remediar esa soledad, a veces con esa mentira de la historia, del progreso, de la razón, pero a la vez nos confronta con un problema moral, que es un problema insoluble, no el ser realmente un ser moral, no actuar por la pura buena voluntad. Y aquí es donde Kant, ya digo que es quizá el que más se enreda y más contradictorio parece, más complicado, y tiene una bonita polémica Francisco con él, ¿no? Kant, un momento un poco, bueno, muy de filósofo político, alaba el bosque porque están los árboles juntos, y por la competencia que se hace en los árboles entre ellos, por alcanzar la luz del sol, es por lo que crecen hacia arriba, con lo cual el bosque es un lugar magnífico, ordenado de árboles que crecen hacia arriba. Bueno, dicho nada más Smith y todas estas cosas, ¿no? Que a Kant le gustaban mucho. Y le contrapone la encina, ¿no? Francisco, yo prefiero la encina solitaria, en medio de la dehesa, antes que este bosque tan frondoso de árboles bien ordenados y creciendo hacia arriba. Y es verdad, la encina sería la desertora, ¿no? Sería una desertora, sin embargo, que mi ponía la imagen, necesita las ovejas que se restringen en el tronco para ponerse en la encina, necesita alguien que quite la hierba, las ramas caídas de abajo, necesita este mundo social en todo caso, ¿no? Bueno, como decía, la deserción es complicada de entender. Yo quiero entender que no es un asunto de pureza moral, ¿no? Podría entender el desertor es el alma bella, así bien actuar, que no se mancha las manos. Y creo que el que se para el borde del camino no es ya soldado, sabe que ha sido soldado y que sigue habiendo una guerra, ¿no? No es una mala para casi. Y por eso el desertor no sale del fracaso, en ningún caso, forma parte del fracaso totalmente. Lo malo de ese fracaso es que no hay forma de salir de él. El mayor fracaso es cuando es posible salir del fracaso. Parece que se desprende del libro. Pero es posible ser desertor. Y es posible, de alguna manera, siendo consciente de las manos sucias y en algún momento dejar de ensuciárselas. Tampoco es una figura trágica, ¿no? A veces resonaba por aquí la vieja discusión de Max Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La ética de la responsabilidad podría producir mucho cinismo, mucha adaptación social, mucho daño, o limitarlo. La ética de la convicción, pues más a veces todavía, ¿no? Pero es una situación trágica, ¿no? Aquí no hay tragedia. El sector yo no lo veo trágico, porque sé que a Francisco la tragedia es un tema una forma de ver las cosas que le interesa más, le atrae más, y prefiere percibirlas así. En el desertor no hay tragedia, porque no hay dos principios irreconciliables enfrentados, sino la pura constatación de que estoy en un mundo que hace daño, que está en la falsedad, que no puede no dejar de hacerlo, a pesar de que sería imposible, pero parece que nadie puede, y yo estoy aquí y voy a sentarme al borde del camino, siquiera sea para esta guerra, no para todas, porque entonces dejaría de respirar, ¿no? Pero no sé cómo se entiende la deserción, ¿no? Se entiende en parte como tomar distancia respecto a sí mismo, respecto a la propia situación, es un momento de reflexión, es a la vez una decisión,
es reflexión y decisión a las dos veces, ¿no? Y yo no sé si esa reflexión, esta distancia de sí mismo, que implica la reflexión, conlleva, y aquí sí lanza una cosa que creo que a él es muy ajena, es la ironía, ¿no? Es verdad que en los libros de Francisco la ironía, lo cómico, nunca tiene lugar. Creo que el psicoanálisis en general, ¿no? Me parece que sí. La ironía no es muy propia del psicoanálisis, pero sí de la filosofía, ¿no? Y desde Sócrates esta idea de distanciarse irónicamente de sí mismo, incluso del propio fracaso, podría a lo mejor ser una posibilidad, ¿no? Pero creo que el desertor no le cabe la ironía tampoco. Quizá en Kafka a veces lo cómico, ¿no? Kafka tiene un punto cómico, no solo trágico, pero la ironía es demasiado aristocrática como para ser propia de un desertor, no lo sé. Y bueno, una última cuestión es la cuestión de la decisión. Decisión decía que el desertor es el que hace una reflexión y el que decide. ¿Cómo se toma una decisión? ¿Por qué un sujeto decide y otro no? ¿Cómo es que estando como está inserto en los órdenes sociales decide desertar? Decía que insertar y desertar, recuerdo, tienen la misma etimología, ¿cierto? ¿No? Casi el desertor, más que el desertor, a veces desinsertarse, ¿no? Uno está insertado, está metido dentro, encadenado y el salir de esa cadena es el desertar. Y uno decide la deserción. Esta decisión que sale quizá de una reflexión, que sale de una experiencia traumática, que sale de la conciencia del desamparo. Yo aquí ya diría como lector filosófico un poco más crítico, hay siempre, en todos los libros de filosofía hay conceptos que son incuestionados porque juegan papeles clave, ¿no? El autor tiene que utilizarlos y no acaba no tiene por qué explicarlos, ¿no? Y aquí está la idea de la decisión, que es lo que muchos me han preguntado muchas veces, supongo, en algún momento. ¿Cómo salgo de aquí? ¿No? Pues tú tienes que ver salir, ¿no? ¿Cómo decidimos, cómo pensamos en una decisión que no sean los términos del libre albedrío clásico, de la voluntad que uno tiene, ¿no? ¿Cómo se mueve el sujeto, este sujeto, insisto, dividido, desamparado, perdido y cómplice? La complicidad es decisiva aquí, ¿no? Porque todos somos cómplices y se forma parte del fracaso. ¿En qué consiste el decidir desinsertarse? Bueno, son preguntas. Ya veis que casi me he hablado de los 4 filósofos que han llegado por aquí, ¿no? Pero yo creo que estarán presentes y volverán a salir si empezamos a hablar aquí unos con otros, ¿no? Lo que hace Platón, lo que propone Kant, lo que propone Sócrates, Schopenhauer y esta idea de Wittgenstein, que tiene un punto casi de culminación al final, ¿no? Culminación quiere decir que es lo que, si hay una escalada, en todo el libro hay algo de escalada, el final es Wittgenstein diciendo que hablar es rezar, casi, ¿no? Hablar honestamente es hacer una plegaria. Y las proposiciones del Tractatus no son, como nos enseñaba en la Facultad de Filosofía, representaciones especulares del mundo, de los estados de cosas, sino que una proposición del Tractatus, un hablar siempre es un habla, y es una plegaria, y una plegaria es ser consciente de este fracaso, de esta limitación y de lo que habría que hablar, de lo que no se puede decir, de lo que habría que decir, no se puede hablar, o es mejor callarse. Y bueno, yo voy a callar por lo menos por un rato y te dejo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que para empezar a hablar pues ha dejado muchas cosas sobre la mesa, así que las podemos aprovechar como punto de partida. Francisco, si quieres matizar o empezar por ahí, o antes de que hablamos muchísimas cosas. Seguro. Bueno, si te da pie. Me gustaría, solo un comentario sobre la decisión. Terminabas diciendo que no se entiende bien, ¿no? Sí, que es una decisión. ¿Cómo decidir? Pues te voy a decir lo que es para mí, fundamentalmente.
La decisión es la decisión de vivir. Nadie más que el humano toma decisión de vivir. Y todo el desastre humano, se podría decir, tiene que ver con que no se decide vivir. Entonces se elige el asesinato en vez de vivir, o sea, vivir a costa del otro. Digamos. Dejo eso como reflexión y eso tiene que ver mucho con la deserción, porque la deserción lleva razón, en el sentido de que la deserción no es una actitud política entre otras, o ni siquiera moral, es un modo de estar en el desistir, en la existencia misma. Es decir, y desde el punto de vista clínico, la deserción es que tú nunca puedes, parece muy simple, pero es de muchísima enjundia, no puedes ser cómplice del paciente, digamos, o del síntoma, ni puedes suplirlo. Es terrible no poder suplirse unos a otros, siendo que la fragilidad nos es común. Y sin embargo, solamente intentar suplir al otro es destruirlo. Y la política, el terror revolucionario, decía Robespierre, es eso, la virtud, ¿cómo lo llaman? La virtud, ¿no? El terror virtuoso, perdón. El terror virtuoso lo llaman, es precisamente eso, es querer sustituir al otro. Y eso es lo que fundamentalmente tiene muchas facetas y ganas. Eso es fundamentalmente la deserción, porque es, volviendo a Wittgenstein, muy bonito lo de Wittgenstein, completamente de acuerdo, toda la plegaria, completamente de acuerdo. Pero volviendo a Wittgenstein, efectivamente, el elogio que hace Wittgenstein a la impotencia es muy interesante, porque para mí que lo que significa es que la impotencia, normalmente lo que llamamos impotencia, tanto como fenómeno clínico o fenómeno social, es una omnipotencia frustrada. No es una verdadera impotencia en el sentido de, cuando yo digo desertar, la impotencia conlleva la impotencia porque yo puedo ver el dolor humano y no poder remediarlo. Y sobre todo puedo ver a un sujeto en su angustia y yo no puedo suplirlo, pero tampoco ser su cómplice. Esta es una posición de la deserción, bueno, que tiene su interés, ¿verdad? Tú lo llevas al terreno verdadero, que es la cuestión del sujeto yo. ¿Cómo vivir sin yo? Ese es el reto. Ese es el reto y ese es el reto de la deserción. Hay algo, no sé si desde Levinas en ese sentido, sí. ¿Cómo vivir sin yo? O sea, yo siempre, me habéis escuchado muchas veces citar la famosa frase de mi admirado maestro Eckhart, cuando dice aquello de tómate en serio y olvídate de ti. Tomarse en serio es tomarse en serio del dolor, la angustia, el sujeto, y olvídate del yo, de la identidad. Eso es lo difícil. Pero, sobre ironía. Hombre, la ironía tiene mucho. No, la ironía es verdad que yo hombre, yo soy un lector un poco patológico de Kafka, como sabes, que yo creo que tiene ironía, sin duda, ¿no? Pero es verdad que tú has dicho un calificativo de ironía que es la aristocracia. Y a mí siempre me ha parecido la ironía bajo el modo cínico del saber estar. Lo que hay es una impunidad de la inocencia. Y como yo odio la inocencia lo más del mundo, digamos, si por algún lugar la ironía se me une con la inocencia, ya no lo soporto. ¿Me explico? ¿Se entiende, verdad? Francisco, dime. ¿No? Que te acerques al micro porque se te oye mal. Bueno, si yo o te lo pones en la mano así. No, ya no voy a hablar más. ¿Cómo no vas a hablar más? Si no hablas más, no tenemos que ir. Porque te lo acerques así ya va. Acércatelo mejor así, ya está. Es que si no se oye. Bueno, eso,
fin, hay muchas cosas, ¿no?, que has dicho, pero estas pequeñas cosas creo que inciden sobre las cuestiones que te cuestionas, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Tú qué dices? Me gusta lo de la ironía como impunidad de la inocencia. Cuando decía que la ironía es demasiado aristocrática, es un poco por contraponer justamente la ironía a lo cómico, ¿no? En el sentido de que Chaplin, que se parece más a Kafka, es más cómico, más de hacer reír, ¿no? Y el desertor pues acaba siendo cómico, mientras que el irónico está... Entonces yo soy cómico. Hay algo cómico en este movimiento del fracaso, que no puedes salir del fracaso, que siempre lo quiera caer, ¿no? Eso es Chaplin. Chaplin lo adoro tanto como a Kafka. Sí, sí. Yo me quedo embobado, literalmente embobado viendo las películas de Chaplin. Es decir, me quedo con su bondad, su lucidez, pues es un tipo que puede formular cosas tan impresionantes como dice, ¿cómo lo llamaba él? Todos somos absolutamente inexpertos en este periodo de los expertos. Dice, para vivir todos inexpertos. Es cosa que dice, eso lo diría un cómico, pues sí, cómico, sí. Chaplin es de los faros de la humanidad, sí, para mí. Sí, eso. En el sentido, sí, esa distinción que haces entre inocencia y cómico, sí, en el sentido más cómico. Sí. La ironía tiene algo, incluso en los diálogos de Platón, cuando tú lees a Sócrates, en fin, que naturalmente, como puedes suponer, lo he leído varias veces, como tú lo has leído varias veces, y el estado de ánimo que provoca siempre es un poco distinto, ¿no? Y siempre había un cierto malestar con el aire de superioridad que se daba a Sócrates. Hay un cierto malestar, pero por otro lado esa es la base de su ironía, ¿no? Ese aire de superioridad, ¿no?, que donde pone al otro en el fondo en ridículo. Hay un punto de crueldad. Hay un punto de crueldad, efectivamente. El Chaplin no lo tiene. No lo tiene, claro. Y por eso elijo más. Por eso yo creo que es una observación acertada tuya, que yo no trato, no transito con la ironía, no es que esté en contra, sino que no transito por ella, no me sirve, no me viene a mi posición, al pensar no me viene la ironía, me viene más Chaplin o esto más que... Y ya te digo, los diálogos de Platón, pues son de Sócrates, que más me molesta es cuando toma esa manera de superioridad, no sé qué más, hay tantas cosas que se diga. Bueno, pues no sé, por seguir con alguna dime. de lo que ha dicho ahora. A ver si está encendido esto, que yo creo que sí. No está encendido. Está encendido, pero te tienes que poner más cerca, vale. porque si no, no se oye. Vamos a ver cómo lo haces. ¿Te lo sujetas aquí o aquí? Donde sea que se te acerque a la boca, porque si no es que ahí arriba no te van a ver. Que ya me callo. No te calles, que hablas, pero al micrófono. Callarse sería desertar. Eso se puede desertar. No, lo de Wittgenstein es muy bonito. Sí, yo comprendo que eso estoy seguro que para muchos ha pasado desapercibido, pero yo creo que efectivamente ¿cómo llamarlo? La escalera, por usar su metáfora, y los peldaños de la escalera del Tractatus es una plegaria. Una plegaria. Es por la plegaria donde la palabra busca el anclaje con lo que Pascal llamaba el hombre se trasciende de sí mismo, en el sentido de que está trascendido por estar dividido. Y entonces la palabra es como fenómeno, una expresión de esa escisión. Entonces la palabra nunca puede reunirse con el significado. Por eso, como sabéis, yo siempre soy muy enemigo de la interpretación. Porque cuando el analista se coloca en ese lugar ridículo de reunir la palabra con su significación, está haciendo el trabajo contrario del trabajo del inconsciente, que es el de separar
la palabra de la significación para abrirla a la inspiración y a la elaboración, que es el valor de la palabra. Y en ese sentido, entiendo lo de Wittgenstein de la plegaria y entiendo su elogio de la impotencia en ese sentido también, de que no podemos reunirnos con la identidad ni con la significación. Bien, la otra cosa a raíz de tu intervención del comienzo, aparte de la ironía, cuando se ha intentado de nuevo perfilar que es la deserción, de pronto como que se me ha ocurrido un emparejamiento que fonéticamente suena muy bien, pero que tu libro y tu modo de elaborar todo esto es más difícil de emparejar, y me refiero a deserción y solidaridad, por así decirlo, ¿no? Ah, sí, claro. Quiero decir que otro de los conceptos que van por el libro recibiendo bandazos de un lado a otro es el concepto de vínculo, el concepto del vínculo, de la ligación con los otros. El desertor no es un eremita, entiendo, ¿no? Incluso si Wittgenstein es una cabaña, pero no está pensando en el desertor como alguien que abandona el mundo o que se vayan al desierto a esperar a que el mundo se acabe, supongo que no, ¿no? Pero una de las preguntas continuas repetidas del libro es ¿cómo es posible hacer un vínculo que no sea el vínculo del daño? ¿Cómo es posible una filia que no sea la del orden colectivo político, que al final acaba produciendo más daño y más falsedad, ¿no? Bueno. ¿Cómo es posible desertar y a la vez mantener un modo de solidaridad con los Pues no sé si sea posible, digo como no, oye, que conste que del punto de vista, claro, esa respuesta sí a mí personalmente me lleva muchísimo más, se oye, ¿no? Malamente. ¿No se oye? Malamente. Vale, pues. Intenta concretar. Bueno, es decir, es que si no me distraigo, o sea, mira, esa cuestión lleva mucho más al terreno de la clínica, porque llevo años explicando el carácter de demanda que tiene la pulsión. Si tú eres un inexperto, como dice Chaplin, o tú estás trascendido porque no eres ni de este mundo ni del otro, eres de ninguno. Y entonces tu manera de sentir la vida es la angustia, pero esa angustia tiene que ver con que tú buscas al otro en todo momento. Ni verdad del ser ni leche. Es decir, la verdad del ser, si se puede hablar con ese lenguaje, es tu apertura al otro. No hay otra supuesta verdad del ser. Y eso hace que la moral esté antes que la ontología, por decirlo en términos filosóficos. Y entonces, ¿y por qué la moral es ante la ontología? Porque es ante la falta de ser que el ser. Es ante la necesidad del otro, la búsqueda del otro, que la identidad. Por eso yo mis críticas al pacto social han sido, es una hipocresía. Hablan de pacto entre individuos cuando los individuos no existen, más que como creación del pacto. Es una contradicción insoportable, hipócrita de la ley. Por eso la ley me pone enfermo, porque está construida sobre esa falsedad originaria. De individuos que ceden su derecho. No hay individuos antes de la cesión de su derecho. Lo que dicen los individuos construidos, no, los individuos se constituyen en la cesión de sus derechos, es decir, en su sometimiento. No es que ellos son individuos a medida en que se someten. Tú eres un especialista en Hegel y podríamos hablar mucho sobre la cuestión del Estado en Hegel y esto, y cómo él lo concibe, etcétera. Pero a lo que iba, que me he distraído, era la cuestión de la pulsión, que es, como sabéis, el término freudiano con el que yo nombro el modo de sentir la vida fuera del saber vivir. Es la pulsión. Pero siempre he dicho, la demanda, es decir, esa necesidad de búsqueda del otro, la demanda se da. Y el problema es que, por eso hablo del acogimiento, yo hablo de cosas como decía alguien, muy sencilla, el amor, el acogimiento, simplemente que son palabras que me tomo en serio, o por lo menos quiero tomármelas en serio. Y yo creo que normalmente no se toman en serio, parecen palabras sentimentales o ridículas.
Y yo siempre digo que me las tomamos en serio. Y cuando yo digo que la demanda se da, es porque en la medida en que tú das tu demanda al otro, lo eliges para pedirle, en ese dar la demanda, estás dispuesto a recibir lo que sea, no a poseer, a recibir. Y entonces, en ese sentido, hay posibilidad de un vínculo, digamos, de un vínculo que no sea la posesión. Si la clave del asunto, bueno, por resumirlo de manera simplista, se puede decir de otra manera, pero si el problema del vínculo no funciona, porque cuando tú quieres poseer, por eso yo soy de Kropotkin de toda la vida, la mayor servidumbre es la propiedad privada. Cualquier propiedad es una servidumbre. Eso es, bueno. Entonces, cuando tú quieres poseer, tú no tienes más remedio que crear vínculos de daño. Porque la angustia de abandono que sugiere, porque el otro no me ha hecho caso, no es la angustia de abandono de Hölderlin. Los dioses han abandonado a los hombres. Ni siquiera la de Epicuro, cuando dice aquello, dice, ustedes a los dioses les importan un bledo, olvídense de los dioses. Ni siquiera ese abandono de quien se siente ofendido y robado porque le han quitado algo que le pertenece. Esa posición del humano es terrible. Y ese es un kit de la cuestión del mundo colectivo. Y cuando yo hablo tanto de que la demanda se da, y de que no se puede articular demanda si tú no te diriges a un sujeto de la demanda, o a un sujeto de la angustia, me da igual, se puede formular de la manera, si no hay posibilidad de crear vínculo, entonces el único vínculo que se crea es la guerra, la ofensa, la hostilidad, la agresividad. Por eso siempre digo el destino de la angustia, es decir, la distinción de Kierkegaard de la angustia como posibilidad. O la angustia tiene el destino del deseo, de buscar al otro en la falta, de la generosidad del dar, o el destino exclusivo es la agresividad. Los pasos al acto, podríamos hablar incluso, llevándonos a un terreno ya incluso más sociológico, de que hay realmente hoy día, por ejemplo, una presencia de fenómenos clínicos nuevos que tienen que ver efectivamente con un deterioro del vínculo, en el sentido de que el otro ha desaparecido como sujeto y entonces son objetos a poseer, sea en el ámbito sexual o en el ámbito político o en el que sea. Y en ese sentido lleva razón lo del vínculo, es un término equívoco en ese sentido, pero yo creo, sobre todo espero, tampoco puedo ser tan claro porque no soy tan clarividente, sigo pensando, pero yo lo que he querido orientar es a un tipo de vínculo en el cual la demanda sea algo que se da y que tú puedas recibir del otro. No, vamos, todos los que hacemos clínica sabemos hasta qué punto nadie recibe. Todo el mundo exige, reclama, no sé qué, pero nadie recibe. Porque para recibir hay que escuchar al otro, hay que atender al otro. Y todo el mundo quiere que solo se me atienda a mí. Entonces es una hoja de reclamaciones. No hay un recibir. Cuando tú das la demanda, vas a recibir algo del otro. No sabes qué. Cuando ya sabes que ya no hay demanda posible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe lo que el otro va a decir. No, me va a decir que no, me va a decir, bueno, hay muchas anécdotas cotidianas que expresan muy bien esto. Y entonces nos movemos en un terreno donde, por decirlo en términos de Marx, es la alienación absoluta. Es decir, lo que llamó Marx, el joven Marx, la aniquilación Verlust, la aniquilación total de la humanidad que ha supuesto el capitalismo por el hecho de que esa dimensión de objeto del otro la ha llevado a categoría total. De manera que tú no puedes ser social si no te vendes como mercancía. Eso es tremendo. Y eso es un hecho que Marx escribió en 1843, que hace ya casi 2 siglos. Pues hoy día lo vemos con mucha más claridad. Bueno, ya está, luego ya. Pero entienden lo de vínculo. Sí, sí. Yo por lo de vínculo. Cada vínculo tiene su interés. Pero yo insisto mucho, desde el punto de vista de la clínica, que es fundamental. Por ejemplo, nosotros vemos a sujetos que vienen pidiendo en un estado de angustia muy grande algo y a la vez observas que no pueden recibir nada. Y te dejan, que yo, como digo yo muchas veces, te dejan en impotencia. No, esa es su impotencia.
a ti te deja en la impotencia en la vida que tú no puedes suplir eso. Ni puedes darle sermones, ni ser cómplice, ni puedes suplirlo. Entonces tienes que asistir a ese desastre sin poder suplirlo. Entonces lo que es un nombre, la impotencia de Wittgenstein es un nombre de la humildad. Es decir, que no puedes suplirlo. Porque el vínculo exige que tú no puedes, es que es necesario, porque es que uno no puede suplir al otro, no puede vivir por el otro, ni puede morir por el otro, ni puede vivir por el otro. Todo el mundo sabe que no puede morir por el otro, por mucho haya mucho mito de héroe que muere por la humanidad, como Cristo muere por nadie puede morir por el otro ni nadie puede vivir por el otro. Ahí sitúo yo el vínculo. ¿Me explico? Más o menos. Sí, sí. Sí, el público quiere hablar. Sí, Bueno, podemos sí, seguir a ver, hablando, pero seguramente puede haber más. sí, podemos seguir nosotros, claro. Podemos abrir, ¿no? La palabra si hay alguien que quiere plantear alguna idea, alguna duda. Yo cuando lo leía, el tema del estoicismo, ¿no? Que ahora como que está como muy de moda. ¿El qué? Lo del estoicismo. Estoicismo. Estoicismo, sí. Estoicismo. De Epicteto, Ah, sí, sí. También, o sea, que lo nombras. Y que es como una, no sé, yo no sé muy bien ahí a qué, o sea, a dónde iba, ¿no? El tema de si es como una manera, como ahora es una manera como de poder librarnos, ¿no? De ese mercantilismo que hay, ¿no? Ese que estabais hablando ahora, ¿no? Que todo, que somos objetos, que todo se mercantiliza, las relaciones, todo. Entonces, no sé, ahora está como muy de moda. Luis Enrique hace poco decía, ¿no? El seleccionador este, que es que él se había cogido al estoicismo, ¿no? ¿Al estoicismo? Sí, Sí, yo tampoco sé muy bien cómo se ha cogido la señora esto, pero que era como la posible salida, porque era un momento también, ahora mismo el capitalismo era un momento como muy parecido a lo que había en tiempos de este señor, de Epicteto, ¿no? Que fue el que sacó esto De Zenón. ¿O de quién? No sé de quién. Epíteto, de hecho. Epicteto. Epicteto. Ah, es Epicteto. Al que cita Luis Enrique es Epicteto. Sí, bueno, No creo. No me imagino. Bueno, puede ser. Epicteto es el manual de Epicteto, es el que ha cursado a lo largo de la historia como manual típico y tópico estoico, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué preguntas? Donde no necesitar nada, ¿no? Y no sé si tiene que haber también un poco la deserción. No. O sea, no necesitar, pero sí necesitar, porque claro, lo necesitamos también a los demás. Ya. Hombre, el estoicismo, eso Antonio lo sabrá mejor que yo, el estoicismo ha cumplido siempre una misión en la historia. Una misión... Todos los consuelos históricos son muy diversos, sirven para todo, para un roto y un descosido, ¿verdad? El estoicismo sirve un poco para esto, está de acuerdo, ¿verdad? Tiene que ver con... Y entonces el estoicismo es como el conductismo moderno, que preside unos modos de comportamiento, que propone unos modos de comportamiento muy inteligente, bueno, ya quisiera el conductismo, pero bastante en el sentido de aquello de lo que usted no puede resolver no tiene que ocuparse. Pues entonces ya está bien, está muy bien dicho, pero yo le di a Epicteto, a quien tengo profunda admiración porque era un hombre que crea una moral, pero ya podía decirle, aquello que no puedo resolver, olvídese, yo no puedo resolver la vida, me suicido. Esa es la solución. Hay que vivir con lo imposible. Y eso es verdad que los estoicos se mueven en un terreno ambiguo y no en vano, me parece a mí, que Antonio diga su opinión, no en vano me parece a mí que siempre el estoicismo ha necesitado, a diferencia de Epicuro, ha necesitado una especie de cosmología detrás, de orden cósmico, en el cual como sea el marco consolatorio del pobre individuo que no sabe qué hacer con su vida. Y entonces, bueno, pues yo creo que se ha puesto de moda ahora, bueno, yo creo que se puso muy de moda
en la fundación del capitalismo, ya expliqué eso en un libro, se llama Memento Mori, explicaba aquello de que se puso muy de moda, está en todos los fundadores, los pensadores de la fundación del capitalismo, como Adam Smith y compañía, y es lo que preside la famosa tesis de ¿cómo era? El mercado, ¿cómo es que el mercado sabe lo que hace, que resuelve las cosas, ¿no? La mano invisible del mercado, eso. Pero el mano invisible del mercado es el que gobierna, el mercado gobierna. Es un desastre que va a gobernar, pero vamos, destruye, pero no. Pero la tesis y tiene que ver con esa especie de providencialismo estoico de que hay un orden cósmico del cual formamos parte, que es la posición que toma el estoicismo en la ambigüedad, es la posición que toman los primeros pensadores del capitalismo y que se pone de moda en los libros de autoayuda ahora. Y yo respeto Epicteto, yo lo recomiendo vivamente, es una lectura que no cansa, y es maravillosa y tiene muchos matices, pero reducido a la mínima expresión no es como Epicuro, que es inasimilable. Esto es asimilable porque tiene consuelo para todo. No sé, casi me dan ganas de defender al estoicismo. Porque sé que ha sido más las cosas con filosofía va a ser un estoico, ¿no? Eso es. Y justamente, como dirías tú, eliminar la contingencia. No era contingencia, no es un azar. Por eso necesita la cosmología. Lo que decía Epicuro, todo es azar, así que no te preocupes, ¿no? No, yo soy de Epicuro, sí. Es que al final todo es azar o todo está ya regulado, no te preocupes. Eso es estoico. Pero sí es verdad que a mí leyendo el libro también el estoicismo me salía a veces y que él, que además dedica un capítulo a la filosofía helenística, tiene una posición más ambigua con el estoicismo que la que tiene con los epicuros o con los cínicos. De hecho, creo que el libro estaría más cerca del cínico, es el verdadero. Por supuesto, el cínico antiguo. El cínico antiguo, claro. El cínico antiguo. El moderno no. El moderno no, claro. El cínico antiguo, Diógenes en su tonel y por ahí, ¿no? Epicuro también, ¿no? Epicuro, claro, se forma su pequeña comunidad, su jardín, tiene un punto de buscarse la Oye, la vida común. ¿no te llama la atención a ti que Séneca, por ejemplo, las cartas a Lucilio, las maravillosas cartas de Epístolas Morales a Lucilio, se refiere más a Epicuro que a nadie? Es sorprendente, ¿no? Sí, sí me llama la atención, pero por eso iba a romper bilancio a favor del estoicismo. En el sentido de que, por un lado, claro, el fracaso de moral de la humanidad lleva a un sector que se sale de la política. Este es un libro, yo diría, antipolítico, por definición, ¿no? No hay política buena. Y en los estoicos sabemos que procuraban participar en el Estado, estaban dispuestos a ser funcionarios, buenos funcionarios, ¿no? Y fueron, de hecho, un estoico, precisamente por esta cosmología y por un grado de solidaridad con el cosmos y con el mundo, se sentía también como parte se percibió que era parte de su deber moral el trabajar con el Estado, salvo que estuviera muy corrupto, ¿no? Aquí recuerdo, por recordar a Hegel, hay un momento en que Hegel dice, cuando la sociedad está totalmente corrompida, así ya todo va muy mal, entonces la ilusión de Hegel era que pueda coincidir el sujeto con el ciudadano, sí, claro. Que el sujeto pues, se puede reconocer en las leyes y el Estado funciona bien porque todos los sujetos son ciudadanos y se quieren mucho y están... Eso es el peligro de Hegel. El peligro y la promesa. Y sabemos que no es posible, pero hubo un momento que parecía bueno, Hegel dice eso, cuando el que solo puede ser, entonces uno puede retirarse y pasar de la sociedad, como hacían como Sócrates o como los estoicos, ¿no? Lo que tienen los estoicos, aparte de que por un lado se infangan en la cosmología, que luego se puede utilizar en una cosmología ordenada, que luego puede utilizar los comienzos del capitalismo en el siglo XVIII, eso está claramente puesto, y aparte de que por mor del compromiso, la solidaridad pueden tener una componente de funcionarios con el Estado, aunque manteniendo su honestidad, creo que el estoico, y esto es lo que tiene Séneca, tiene una clarividencia muy grande respecto al sufrimiento humano y
a todos estos males que van con el fracaso, ¿no? Sí, eso es verdad. Y la tiene Séneca, por eso se Séneca. lo pasa uno casi. Séneca le dice más que Epicuro. Epicuro es demasiado simple. Séneca ya tiene vislumbra más complejidad. También es verdad que de Epicuro sabemos menos y de Séneca tenemos más. Y esto lleva a que haya un modo de estar en el mundo que no sea desertar del todo, pero tenga cierta lucidez respecto al fracaso moral de la humanidad. ¿Y Marco Aurelio qué? Un emperador que No, ya está, yo no lo digo porque es una figura del estoicismo fundamental. ¿Tú crees que Marco Aurelio creía que su imperio servía para algo? Probablemente no lo creía y sin embargo se mantenía en su lugar de emperador. Pero lo que vino luego fue un desastre. Sí. Y él lo sabía, seguramente. Él lo sabía. Él lo sabía. Que bueno, el fracaso de Marco Aurelio es lo que yo llamo aquí el fracaso moral de la humanidad, en ese sentido. No es personal de él. El que él quiso, él es en el Imperio Romano, él representa el proyecto de unir la ética y la política. Claro. Representa a Marco Aurelio como nadie. Y su fracaso. Lo que vino fue terrible. Vamos, los hijos de Marco Aurelio eran los hijos de eso, de los que creen que se puede unir el fracaso de la unión entre política y moral. Ya, política y moral, eso es un problema aquí, ¿no? Un problema terrible. Que nos llevaría a una cuestión de la izquierda y la derecha, que hemos hablado alguna vez, ¿no? La derecha que da por perdida la humanidad, por así decirlo, ¿no? Sí, la derecha la da por perdida porque es moral, la izquierda que predica moralmente porque cree que puede llegar a unir política y moral, ¿no? La izquierda, sí, el terror virtuoso. Pero, por volver al vínculo. Bueno, eso sería hablar de política. ¿Tú crees que la derecha, cuando yo he recibido, porque como soy viejo ya he recibido mucha gente en mi vida, cuando yo he recibido gente de la derecha política, de ejercicio de la política, tiene la oportunidad, ¿tú crees que ellos creen eso de que la humanidad está perdida y no? Yo creo que no. Yo creo que ellos viven más bien del mal necesario de Platón o del bien superior, no sé muy bien dónde. Pero en ese sentido no tienen propósito moral. Porque para ellos el propósito moral sería, si fueran rigurosos, no me refiero a estos señores o a estas señoras que andan por ahí, ¿no? Por la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero alguien que pudiera pensar un poco más, si fuera posible, podrían pensar, es que eso no tiene solución. Y entonces tenemos que, por eso siempre presume la derecha de ser gestora. ¿Y qué gestiona usted? Si fuese algún lúcido, podría decir, yo gestiono el fracaso moral de la humanidad. Como no es posible la moral, pues gestiono lo que puedo aquí, pero el drama es que el fracaso moral de la humanidad se da porque usted no puede, digamos, gestionar los hospitales, la sanidad pública, la sanidad de los ciudadanos sin planteamiento moral. No puede. Y a la vez la gestión de la sanidad que obliga al capitalismo como negocio le obliga a usted a renunciar a la moral. Esa es la contradicción permanente. No se puede gestionar la gestión, puede, por ejemplo, la sanidad pública, la sanidad pública, hacer otras cosas. Pero siempre es el mismo. No puedo gestionar eso sin criterio moral y a la vez el propio sistema me obliga a abandonar la moral para poder gestionar esto. Es una contradicción. Y yo no sé, no hay manera. Yo no hay manera. Pero aparte de eso, que sea, las derechas hay muchas, ¿no? Sí, también cierto conservadurismo que era más. Bueno, hablo de que tenemos ahora por aquí. De ello, vamos, la gente, por ejemplo, yo qué sé, la derecha de Adam mismo, de pensar, o de Spinoza,
Entonces, cada vez en su época no era la derecha, era el progresista, ¿no? Era progresista. Y los conservadores. Bueno, lo que llaman liberalismo. Sí, liberalismo, efectivamente. Estas cosas. La primera pregunta es porque no se puede hablar de política sin poner la moral en medio. Efectivamente. Y a la vez cuando la pones, sale lo que dices tú. Efectivamente. La contradicción. Yo creo. Yo quería hacer una pregunta acerca de la angustia. La angustia que tal como la siente el sujeto, ¿no? Uno podría decir que la angustia, por ejemplo, del sujeto que se dirige a alguien con una demanda, y en otro escenario la angustia de todo ese espacio de hostilidad, daño, modo persecutorio, que es completamente distinto y que vemos que es como el predominio del tipo de modo vincular, digamos, ¿no? ¿Habría algo en la forma de sentir la angustia cuando alguien se dirige con una demanda a otro y por otra parte cuando siente el mundo hostil y se pone paranoico, que hace que la angustia sea más llevadera para el sujeto o produzca menos malestar? Cuando la angustia está, digamos, formulada en ese espacio de hostilidad y en ese espacio de... no sé si me explico bien. Sí, ¿cuándo es más llevadera? Bueno, por el predominio, por la forma como el sujeto se desliza tan fácilmente hacia lo paranoico. Es más llevadera, sí. Es más llevadera ese tipo de angustia, con todo el desastre que supone, ¿no? Del daño, del miedo, de la persecución. Es una angustia más llevadera. Hace más compañía. La paranoia tiene una ventaja, y está siempre acompañado. El problema, yo siempre he usado mucho una expresión de Kierkegaard que me gusta mucho, que es la unión, unir la angustia a la posibilidad. Porque si la angustia tú la vinculas con el vacío pulsional, es decir, con el no saber vivir y el extravío respecto de la vida, es una angustia que busca, digamos, su expresión. Y efectivamente hay una manera de poder decir, es una soledad. En ese sentido yo me tomé de Kant, a quien le estoy profundamente agradecido por haberme descubierto lo que he llamado continuidad de existencia e interrupción de existencia. No lo dice el hombre así, pero me sirve mucho para ello, porque efectivamente hacer una interrupción, la vida del hombre está permanentemente interrumpida, y a mí me gustaría ver, no lo vamos a hacer, pero a hacer un debate con Antonio sobre Hegel, sobre el asunto de, siempre he entendido el estado hegeliano como el estado que crea la continuidad de existencia y forma pueblo. ¿Se puede decir eso así? Más o menos. Podría decirse... Para Hegel la palabra pueblo tampoco. Pues pueblo es de él, yo no me lo he inventado. Es del señor Hegel, ¿no? Bueno, tampoco. No. ¿Ah, no? Bueno, ya hablaríamos. Bueno, a lo que voy. No, pero entiende lo que decir. Sí. Pero vamos, sí, es verdad que Estado, la coincidencia del sujeto y el ciudadano. Eso es el Estado como continuidad de existencia. Bueno, que yo asocio el Estado con el fantasma sadomasoquista, como sabéis. Entonces, efectivamente es más fácil deslizarse hacia es decir, se ve en la observación clínica, en la clínica infantil, en la pura observación. Cuando el niño busca protección, hay un componente que siempre lo repito, que es muy sencillo, que es: me protege aquel que me puede hacer daño. Si no me puede hacer daño, no me puede proteger. Eso lo vio Freud en el Se pega a un niño, ese famoso caso del niño se pega a un niño. Es decir, que es muy sencillo. Si no me puede hacer daño, entonces ¿qué me va a proteger este? Como las películas del oeste, ¿no? Que protege John Wayne, no sé, no el otro, quien sea. Y entonces, ¿por qué razón? Porque esa protección entonces ya empieza a estar contaminada del daño. Y entonces el problema de la continuidad de existencia, como la angustia viene de la discontinuidad de la existencia, la desesperación infantil es que el niño, el miedo al derrumbe, etcétera, todas esas categorías que funcionan en la clínica infantil, es porque tú sientes que tu vida no tiene continuidad.
y te diriges al otro para que le dé continuidad de existencia, y esa es la razón del acogimiento. Eso lo sabemos. Entonces, vivir esa angustia como posibilidad es una angustia de una gran soledad. Si tú entras en el grupo de la identidad, de la patria, del grupo que fuera, la familia, la tal, no sé qué, entonces efectivamente empieza a construirse una identidad y una pertenencia que sustituye la angustia por el miedo. Y entonces ya todo el mundo está con el miedo. Entonces yo me gustaría distinguir, pasa que a veces uno no puede andar con descripciones, pero desde el punto de vista clínico sería bueno distinguir la angustia de abandono del miedo al abandono. Por eso la angustia del abandono tiene que ver con esto de Hölderlin, somos seres abandonados en el universo, por los dioses, digamos. Mientras el miedo al abandono es miedo a que si hago esto el otro no me va a querer, o el otro me va a expulsar. Entonces el tema de la inclusión y la exclusión es muy complicado. Y todo eso, en el orden, en los núcleos, en los inicios del vínculo colectivo, es paranoia, se traduce en paranoia. Mira, ese es lo que me hace, mira al otro no sé qué, todo el mundo interpretando al otro, y personas normalísimas, pero paranoias alucinantes. Normalísimas quiere decir que no, con una certa, lo que yo llamo las certezas infantiles, vienen precisamente de ahí. Se han originado en el enclave entre la desesperación infantil y la interpretación del otro como amenaza. Y así vivimos, la ruina, los bancos van a cerrar, los otros no sé qué. La sociedad no puede vivir sin amenaza, y el niño no puede vivir sin amenaza. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay una deriva hacia a buscar compañía en el daño colectivo, más que en la soledad, en la angustia como soledad. ¿Me explico? Yo creo que se oye, ¿no? Hay buena acústica. Bueno, era por comentar algo sobre lo que me había a mí sugerido un poco la lectura del libro, ¿no?, de Paco. Y porque, claro, para los que estamos en la clínica... Espera, no se te oye muy bien por ahí detrás. No, decía que para los que leemos a Paco más desde la clínica y desde el psicoanálisis, pues de pronto este libro se nos presenta, aunque estamos acostumbrados a sus citas y aquí nos viene, es una referencia permanente, ¿no?, los filósofos, pero así tan de lleno, pues no. De pronto ha sido una cosa, bueno, yo lo he leído después de asistir al seminario, por lo cual la sorpresa ya no estaba. Pero bueno, escuchando al filósofo, me ha parecido que ha hecho una lectura para mí muy... A mí me ha abierto cosas y me parecía muy sugerente las cosas que planteaba, ¿no? Quiere decir que desde la filosofía parece que hay un eco importante en las cosas que plantea, ¿no? Claro, hacer el entrecruzamiento entre filosofía y clínica y psicoanálisis es complicado, y en eso estamos acostumbrados también a los lectores de Francisco Pereña, ¿no? Yo siempre, cada vez que leo un libro suyo, no digo que me pongo a temblar, pero quiero decir que porque sé que son libros que te dan trabajo, ¿no? Te da trabajo la lectura. No se pillan fácilmente las cosas que estamos acostumbrados a escucharle y a leerle, ¿no? Pero me parece que es una lectura que siempre abre cuestiones sobre las que ya lleva trabajando y no cierra demasiadas cosas, y sobre todo quiero decir, es complejo y es difícil la lectura de cada libro que saca, porque yo creo que siempre tendemos a buscar certezas, cuestiones de la clínica que nos orienten, y nunca acaba de cerrarse eso bien. Por lo menos para mí, ¿no? Leyendo este libro y leyendo, claro, mi conocimiento de los filósofos es
nulo, es muy escaso, es mínimo, he leído algunas cosas, pero llegas a puntos donde el enredo es complicado, ¿no? La parte de Kant, especialmente para alguien que no conoce los textos de la filosofía, pues se nos hace difícil. Los otros autores yo pienso que son más asequibles, ¿no? Aunque lo que él trae de Kant, bueno, podemos entenderlo. Yo tengo siempre la sensación de que me parece entender, pero no acabo de estar seguro muy bien de que lo he pillado, ¿no? Siempre estoy un poco en esa tesitura. Entonces, bueno, una de la pregunta era también un poco ¿por qué para tratar la conjunción o este diálogo abierto con los filósofos, ¿no? Que es lo que me parece muy rico, y sobre todo la lectura, como tú señalas en algún momento, en algunas páginas del libro, como inspiración para ti, ¿no? No como interpretación, que tú mismo dudas de que puede haber otras interpretaciones, tú has señalado, pero a ti te interesan fundamentalmente por lo que te inspiran, ¿no? Yo creo que a los que te leemos también hay algo de esto, ¿no? Es decir, tus textos o tus libros nos ayudan a inspirarnos un poco, pero si vamos buscando demasiadas certezas en cuanto a la doctrina o en cuanto al saber o a una determinada concepción del saber, pues puedes quedar un poco decepcionado a veces, ¿no? Y en este sentido, bueno, sabemos de tu legado un poco y de tu modo, de tu aversión a la doctrina, ¿no? En cuanto a la clínica, en cuanto a lo que ha sido la historia del psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaste para hacer esta conjunción en el fracaso moral de la humanidad, ¿no? Si esto no tiene que ver también un poco con la concepción que tú tienes de la clínica, como si hubieras hecho un recorrido donde hubiera una cierta devaluación del saber como teoría y más como doctrina. Y en ese sentido hay como un eje que recorre el libro que tiene que ver por supuesto con el fracaso, pero también con lo que yo he entendido con el eje que es también el eje de la ética para pensar la clínica, ¿no? Y como un cierto fracaso también del saber, del psicoanálisis y de lo que se juega en la clínica más allá del saber, en lo que tú traes del diálogo de Platón, el diálogo silencioso y algunas, y luego concluyes con Wittgenstein, ¿no? De plantear la deserción y la plegaria como decía, como estaba revisando ahora porque no me venía, plegaria como pensamiento de la vida, me parece que lo dice así. Sí, Stein. Y bueno, si no hay también algo de eso, de la plegaria como pensamiento de la vida en la elaboración de tu libro, ¿no? Si tú los libros no los escribes también un poco desde ahí, ¿no? Desde la plegaria. Desde la plegaria como de pensamiento de la vida. Quiere decir que tú escribes y articulas y lees, te inspiras en los filósofos también un poco bajo este dominio del pensamiento de la vida que le das tanto peso, y como si el saber se desvaneciera de alguna manera, ¿no? Algo del saber, ¿no? Y confluyes ahí en una clínica del silencio. Ya. Algo por ahí. No sé.
yo siempre quiero, la plegaria es una palabra, yo quiero una palabra que yo decía antes, no se reúne con la significación, pero es una palabra, porque es una palabra que viene de la experiencia, de la insondable experiencia del sujeto. Y entonces, una palabra que viene de la experiencia no puede ser un discurso. Es verdad que la tendencia al discurso la tenemos todos, pero en la clínica tú planteas un tema, más allá de mayores disquisiciones, quizás no sea el momento de entrar en ellas, tú planteas el problema de la función que ha cumplido la doctrina en el campo, por ejemplo, del psicoanálisis. Ha sido el fracaso del psicoanálisis, rotundo, absoluto, pero no el fracaso entendido de las contradicciones de la humanidad. Ha convertido al psicoanálisis a veces en una secta ridícula, porque es una transmisión como dicen de esto, de argot privado, de una secta, que son palabras muertas, que solo viven porque es para mantener el ritual de la secta. Ni dan cuenta de la vida, ni de la experiencia clínica, ni de nada. Entonces, el problema de la doctrina psicoanalítica es que, en fin, es bastante ridículo. Yo puedo leer a un filósofo muy académico y me puede parecer ridículo, pero inocente. Pero cuando leo a un doctrinario psicoanalista me parece ridículo, pero no inocente. Entonces, inocente es, digo, que no hace daño, normalmente, ¿no? Los catedráticos estos que hacen las introducciones, vamos a resolver el problema moral y la política, entonces es ridículo, ya está, ¿no? Pero lo otro no, lo otro hace daño. Y entonces trabajamos con un material muy peligroso y muy delicado, que son los sujetos de la angustia. Y entonces yo lo que procuro es pensar a partir de ahí, muy ligado a la clínica, porque toda la reconstrucción que yo he hecho del concepto de pulsión en Freud, y la cuestión de la demanda como donación, y la articulación de la demanda, y todas esas cosas, todo esto lo he podido hacer en la medida en que he aprendido no sé, como alguien habló de lo que he aprendido de los filósofos, yo he aprendido muchísimo más de los pacientes que de los filósofos, no da duda. Lo que pasa es que efectivamente yo encuentro expresiones en Kant que digo, joder, este señor está... ¿Por qué? Porque quieras que no, un filósofo que piensa, no hablo del filósofo académico, el filósofo que piensa, se puede decir, ¿no? No que recita, ¿no? Se puede decir. El filósofo que piensa está condenado a la soledad más que, es decir, la secta de los filósofos yo no la veo. Tú la ves, es ridícula, ¿no? No mantienen, tienen que estar metidos en el Estado, tienen que estar metidos en la academia, mientras que en la clínica es decir, el filósofo que piensa desde la soledad. Y desde luego en la clínica tú tienes una ventaja sobre el filósofo, porque no estás del todo solo, porque estás inspirando, te están enseñando, los pacientes enseñan, se enseña mucho y te enseñan a pensar. Y entonces tú tienes ahí una especie de campo de experiencia que no es meramente lucubrativo, sino es elaborativo, ¿no? Algo que tú tienes que elaborar porque no está construido. Entonces esa es la potencia de la elaboración, que tiene que ver con el trabajo del inconsciente. Sin el trabajo del inconsciente no hay elaboración. Entonces la elaboración tú no la puedes hacer por fuera de la escucha clínica, no lo puedes hacer. Y entonces en ese sentido, pues sí, yo a estas alturas de mi vida ya, como cito yo, creo al principio a Séneca, ¿no? Eso decía, bueno, ya a estas alturas voy a decir la verdad, ¿no? Las doctrinas psicoanalíticas hacen el ridículo. Yo quería, me ha gustado mucho Te agradezco, Antonio,
Me has hecho pensar mucho porque a pesar de que había leído el libro, pues me ha gustado mucho sobre todo el tema de la deserción. Lo que pasa es que lo que cuestiono desde la metáfora que has puesto de sentarse al borde del camino, yo entiendo lo del desertar de la doctrina psicoanalítica. Uno puede desertar de un partido político, puede desertar del Estado, puede desertar de muchas cosas a lo largo de la vida, pero se me cruza un poco la palabra sentarse. Creo que si se trata de vivir y del deseo de vivir, que es un poco lo que yo entiendo que bueno, pues que los que estamos aquí, es muy difícil sentarse ante las injusticias sociales o ante el desmadre de la sanidad pública y ante muchas cosas. Entonces, aunque uno deserte de la doctrina psicoanalítica, de la escuela lacaniana de psicoanálisis y de muchas otras cosas, no puede desertar de ese ser ciudadano que no coincide con las, pero que está en desacuerdo con que nos tomen el pelo, que se gaste, bueno, pues todo lo que estamos viviendo. Ya no digo de las grandes cosas que no nos vienen como muy grandes, como la guerra y los que mueren en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas cotidianas para entender, bueno, pues la sanidad pública, ¿no? El dinero público en que se gasta. Uno no puede estar sentado al borde del camino. Tampoco digo abogo por eso, pero creo que la deserción yo no la entiendo como estar sentado al borde del camino, ni ir en dirección ir en dirección contraria sí, pero no totalmente, porque esa es nuestra contradicción, que vivimos, que estamos con los otros, ¿no? Yo, mi pregunta también. Haría de deserción y solidaridad, aparte de lo que es dicho no puedes, el desertor no es un pasota, no es alguien que pasa no puedes dejar de implicarte, nunca puedes desertar. Yo entiendo sentarse, no es estar sentado sino sentarse, ¿no? Es el gesto, ¿no? En realidad el gesto de yo ya no sigo marchando con estos soldados. No voy al frente, me siento. No voy al frente y me siento. Prefiero al soldado, ¿no? Sí, ya se me dio al soldado claramente, ¿no? Pero sí, para mí es un problema también leyendo el libro, por eso no podemos dejar la política de lado, ¿no? Quizá aquí hay un concepto que no ha salido, una idea que no ha salido, que creo que retorna varias veces en el libro, que es la pretensión de cambiar el mundo, que es lo que más rechaza Francisco. No se puede querer cambiar el mundo. En cuanto quieres cambiar el mundo, lo estropeas. Pero por otro lado, ¿quién no va a querer cambiar el mundo tal y como está, ¿no? Es lo mínimo que se puede esperar de una posición moral, ¿no? Entonces, que es presentada aquí. El desertor también deserta de cambiar el mundo. Bueno, la utopía está para eso. ¿Utopía solo? La utopía está, no, yo creo que la utopía cumple, ha sido acusada de melancolía, la utopía, ¿no? Pero no se la puede acusar de paranoia. En ese sentido prefiero la utopía melancólica que a la revolución paranoica. Entonces quiero decir que la utopía es una referencia. El problema es que la cuestión ética, la cuestión del otro es inolvidable. Tú puedes hacer olvido de sí, pero no puedes olvidarte del otro. Y eso Levinas lo trabajó, yo creo, más o menos en esa dirección. Y esa es la cuestión, ¿no? Que el olvidarse de sí en el sentido de no ser yo,
no sería soldado, también se puede decir, en sentido, no te puede hacer olvidar del otro. Y entonces el problema fundamental es de cómo actuar que todo acto está en relación con el otro, todo acto está en relación con el otro, y cómo actuar tomándose en serio lo de no hacer daño. Entonces, este es un dilema moral irresoluble. Quiero decir, las teorías del terror virtuoso, de la revolución leninista, Robespierre, no sé qué, lo que tiene es una justificación del mal, que termina siempre en el stalinismo, donde fuera. Quiero decir con esto que la cuestión del hacer es que lo he dicho, yo creo que en el libro se dice también, el sujeto es activo, el sujeto del acto, no hay posibilidad de pasividad, la deserción no equivale a pasividad, la pasividad es incompatible con la condición subjetiva y con el hecho de vivir. Entonces la cuestión es, si tú no puedes ser pasivo, si la deserción es un acto activo en relación con el otro, ¿cómo actuar de manera que el daño no sea el espacio de la acción con el otro o del vínculo, si lo quieres llamar, con el otro? Entonces es un tema de dificilísima solución en el ámbito de las relaciones privadas, bueno, familiares, por supuesto, que las familias, las pobres, son un espacio de guerra civil permanente, de una u otra manera, o la vida social, o la no sé qué, etcétera. Es decir, no puedes dejar de actuar, no puedes dejar de hacerte cargo del otro sin poder suplirlo y sin poder remediarlo. ¿Cómo se come eso? Ya, y sin embargo, como bien dicho, se actúa y una relación, en el caso de la sanidad pública, ¿no? Entre el terror virtuoso y la pura pasividad y la complicidad, hay todo un espacio que puede incluir, a lo mejor requiere la deserción respecto a un partido político, sí, y a lo mejor requiere por un tiempo estar haciéndose cómplice de otro partido en el cual se producen también daños, ¿no? Los partidos de la izquierda, pues lo sabemos, ¿no? Entiendo, con la mejor intención, y no dejan de serlo con terror virtuoso, sin ello fuentes de daño, ¿no? Y en algún momento pensaba la idea de que está el mal, tiene que hacer el bien, cualquier pretensión de hacer el bien, porque es cualquier intento, cualquier acto hacia el bien, como es un acto, vamos a decir, concertado entre varios, inevitablemente conlleva un orden colectivo. Con la mejor de las ONGs no puede dejar de combinar las dos cosas, ¿no? La caridad, la atención, la apertura hacia el sufrimiento del otro, y el ser una organización colectiva donde se da de todo, desde la complicidad con el mundo del mercado, el marketing, hasta las propias sencillas competencias internas que haya, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que y no sé si estoy tan de acuerdo con tu opinión. A mí me resuena también esa pregunta tuya, ¿no? ¿Cómo pensar la deserción sin dejar de atender al otro y al sufrimiento de otros? Eso por supuesto. No, pero a la vez sabiendo que acabas siendo cómplice, ¿no? Por eso yo prefiero, el bien, como bien decía Platón, es irrenunciable, o Kant mismo, es irrenunciable. Pero yo prefiero formularlo, puesto que son palabras, bien, que dejan mudo, que obligan al silencio. Lo formulo de manera más a ras de suelo de no hacer daño, en el sentido que es una formulación platónica también, como sabes, no están los diálogos, y es una formulación, bueno, no quiero decir que es mejor o peor, pero me parece más adecuada a una posición que uno quisiera ser.
porque como somos morales no podemos dejar de ser morales o éticos aunque hagamos el mal, y por eso hacemos daño. Es decir, el mal existe porque existe la libertad de acá, porque existe la moralidad, y no podemos dejar de ser morales ante todo porque somos responsables del otro, y somos responsables del otro fundamentalmente. O te callas o solo puedes decir no haces daño. Lo otro es silencio. Y ahora yo estoy pensando entonces... Porque no hablamos del amor, porque claro, el amor es silencio. Porque no ha salido el tema del amor, no es silencio. No es apropiación. ¿Cómo se explica el amor? No hace daño. Y después lo que pasa ahí ya... Tienen que pasar cosas que tienen que ver con el silencio y con el hacer, sin duda, pero tiene que ver con el silencio. ¿No? Sí, pero el silencio, a mí es un tema que siempre me ha interesado mucho, qué es un silencio y qué es lo que se calla y dónde no hablar de más. No hacer daño es una manera de nombrar con el silencio el bien. Cuando el domingo, pasado mañana, que creo que hay una manifestación, por ejemplo, por la sanidad pública, se va a ir, se va a gritar, pero puede haber un silencio ahí debajo de ese grito, ¿no? O sea, el grito resuena un silencio. Absolutamente. O tiene que resonar un silencio, si no es una proclamación de partido. Que no sea ridículo. Todas esas consignas que se dicen en una manifestación, la dignidad la tiene, la dignidad, Ayuso no sé qué, la dignidad la tiene por lo que no dice, más que por lo que dice. Es decir, porque es decir, tiene un valor moral más allá de la política. Es decir, abajo a Ayuso o quien sea, o al señor que sea de turno, no es suficiente. Es decir, eso vale, tiene una dignidad. Hoy he dicho en una manifestación colectiva, en la calle, no sé qué, en la medida en que responde a una posición moral que uno supone en los sujetos que la están gritando. Y ese es el silencio. Y eso supone entonces que entre el sujeto angustiado hasta la melancolía o hasta y el sujeto paranoico, absolutamente cómplice, hay un sujeto que no sé si vamos a llamar sano, pero no, sano no es la palabra, pero es aquí delante tuya. Se mueve como puede en esos terrenos. Y sabe que está gritando, pero sabe cuál es el silencio que hay debajo. O sea, sabe de la distancia entre él y el ciudadano, a la vez que se mueve como ciudadano y el sujeto, y no deja de hacer para cambiar el mundo sabiendo lo que significa cambiar el mundo, lo que podría significar. Es del que estás hablando, o del que te gustaría estar hablando, ¿no? Y es el que está dentro del fracaso, sabe del fracaso. Ya. La pregunta política es si podemos tener una comunidad política de sujetos así. Una comunidad política. Ciudadanos maduros que saben de su soledad y interactúan a la vez que no se convierten en doctrinarios, sectarios, en el partido. Eso es una forma de que así se entendió alguna vez la democracia. Karl Marx decía que ese grupo existió en la Comuna de París. Ya. Y entonces por eso será, como no me acuerdo las palabras exactas, pero será un monumento a recordar en la historia, no sé qué tal. Pero naturalmente fracasó de manera terrible y se expusieron. Es que este es el tema, o la Comuna o Stalin. Bueno, es una simplificación, pero ¿entiendes? Un poco dialécticamente, ¿no? La Comuna representa un poco esa historia de cómo crear una comunidad moral en el ámbito de la política. Sí me termina igual, como terminó Marco Antonio. Sí, había una palabra. Oye, ya. Sí, vamos a ir terminando, ¿no? Pero vale. sí. Bueno, pues yo quería agradecerte, Alejandro, en primer lugar, por la organización de este acto, y a Francisco y a Antonio por esta gozada, esta experiencia.
y al hilo de este éxtasis que estoy sintiendo, y precisamente por el fracaso moral de la humanidad, yo quería pedir que quizá desde la universidad, no sé si es La Salle, no sé si es la Carlos III, pero que hagan algo por para aliviar ese fracaso y que pueda haber más espacios como estos donde podamos inspirarnos y resistir de algún modo. Y también quería decir que durante todos estos años que he estudiado, he leído y me he acompañado de Francisco y he tratado de transmitir a otras personas su saber, vamos a decir, otras colegas jóvenes, otras psicólogas en supervisión, o cuando Alejandro me cuenta cómo escuchan y cómo reflexionan los alumnos en la universidad a partir de los textos de Francisco Pereña, eso me indica que ese es el camino, ¿no? Que el camino es para aquellos que, libres de aparatajes y de soberbia y que tienen muy cerca todavía la adolescencia y la experiencia de la soledad y que se preguntan por el cómo vivir, ¿no? Conectan con Francisco Pereña. Entonces yo creo que estos espacios son muy necesarios, que seáis creativos, que penséis cómo podemos seguir contando con Francisco, con Antonio, y creo que la universidad es un espacio, ¿no? Donde puede ser posible, porque la gente joven sabe de qué habla Francisco Pereña. Sí, se supone que la universidad es ese espacio, pero también sabemos que la universidad es una institución, y como todas las instituciones está llena de fracasos morales por defecto, ¿no? Y lo cierto es que los espacios parece que se crean en ciertos intersticios que hay en las instituciones, y la universidad parece que es una institución que debería prestarse más a este tipo de intersticios y de espacios. Y supongo que sí, que es algo por lo que hay que pelearse, ¿no? Pero sí, así es. Bueno. Pues nada, asumimos el reto, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? A Francisco y a Antonio por la conversación, ha sido un placer, ¿no? Yo creo que para los que no habéis tenido ocasión de abrir el libro o de terminarlo, pues esto siempre es una invitación, ¿no? Y bueno, no descartamos volver a crear espacios, ¿no? Y a la medida de lo posible contar también con vosotros. Ha sido un placer y nada, agradeceros el esfuerzo y el encuentro.